Iba sentado al lado de mi hija Isabela, que tiene 4 años, en estos días, y de momento rompió a llorar, diciendo que quería agua. Estábamos en medio de la carretera y no había agua en el carro. Y específicamente quería una botella de agua. Yo le digo y le explico: estamos a punto de llegar a un lugar, a unos 5 o 7 minutos, y en ese lugar hay agua, y allí puedes tomar agua. Se quedó como 3 segundos tranquila, y de nuevo rompió a llorar, porque ella quería agua, y la quería ahora. Luego le explico nuevamente: ¿qué podemos hacer en este momento, en este lugar donde no hay agua? Ella me dice que vio en otro semáforo un señor que estaba vendiendo agua. Le digo: yo no estamos en ese semáforo y en este lugar no hay nadie vendiendo agua. Y nuevamente le explico: estamos como algunos 5 o 6 minutos de llegar a un lugar donde te podemos comprar una botella de agua y te la puedes tomar. Se tranquilizó un poquito más largo el rato, pero sabes que volvió y lloró porque quería agua. El asunto de la inmediatez puede ser un asunto peligroso. Ese asunto de sentir y pensar que necesitamos y queremos las cosas ahora, porque la hora es lo que vemos, porque la hora es lo que tenemos de frente, porque la hora es lo que de momento nos hace sentido. Y es tan importante y tan valioso el asunto de lo inmediato para nosotros y nosotras, que nuestros políticos y candidatos a la gobernación y a puestos públicos en el país, de los temas que escuchamos hablándoles continuamente, es del tema del agua y de la luz, es del tema de las carreteras, es del tema de la salud, es del tema de la criminalidad, que son asuntos que a todos y todas nos preocupan. Pero si se da cuenta, el discurso está orientado hacia lo inmediato. Y muchas de nuestras calles sabemos que cada 4 años vamos a ver la brea trabajando y funcionando y cubriendo los rotos y los espacios y los lugares por donde transitamos. Porque es una forma de apelar a lo inmediato. Y si nosotros sentimos que lo inmediato está atendido, pues todo está bien. Porque esos son nuestros problemas. Si escuchamos a algún candidato a la gobernación o algún político hablando sobre planes estratégicos de los próximos 20 años, y si lo escuchamos hablando de la importancia de un uso correcto de los terrenos, o de hablar de un plan para proteger el ambiente dentro de los próximos 20 años, a muchos de nosotros ese discurso nos pasa por aquí y pensaríamos: pero ¿dónde está la baja en el alza de la luz, del agua? ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde está el trabajo? Porque ciertamente nos preocupa lo inmediato y nos preocupa aquellas cosas y preocupaciones, aquellos asuntos que tenemos de cerca. Sin embargo, manejar de manera inadecuada ese deseo de ver resuelto el inmediato pudiera traernos complicaciones. Y pudiera tener algunas implicaciones también para el asunto que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra espiritualidad, con nuestra vida de comunidad como cristianos y cristianas. El libro de los Hebreos utiliza como ejemplo la historia del pueblo de Israel. Pueblo a quien Dios, por el poder de su palabra y la encomienda al profeta de Moisés, sacó de la esclavitud de Egipto.
esclavitud que le había traído sufrimiento, angustia y dificultades a ese pueblo y que añoraban recuperar el camino hacia la promesa que Dios le había hecho de una tierra, de un lugar, de un espacio propio para vivir y desarrollar su vida. Y sabemos que Dios cumplió con sacar al pueblo de Egipto, y sabemos que el pueblo tuvo que pasar esa transición del desierto. Sin embargo, estando en el desierto, el pueblo de Israel estaba como mi hija Isabela. Tenemos sed y queremos agua y la queremos ahora. Y usted dice, pero una bobería como agua va a hacer que el pueblo entre en una crisis de fe. Pues si usted se lee Deuteronomio y se lee el lugar a que hace referencia Hebreos en su texto, se va a dar cuenta que el pueblo estaba enojado porque tenía sed y porque no había agua. Tanto fue el enojo del pueblo que se atrevió a decirle a Moisés, para eso nos sacaste de Egipto, para traernos a este lugar y para matarnos de sed aquí en el desierto. Tan grande es el enojo del pueblo que se atreve a decir que se han llegado a preguntar a ellos mismos si realmente Dios estaba con ellos. Porque tenían sed y no había agua. Hicieron un uso selectivo de su memoria, no para recordar que Dios los había liberado de la esclavitud, sino para decir que los había traído para esa amargura. Y porque tenían sed, no estaban seguros si realmente ese Dios que los caminó por el medio del Mar Rojo, ese Dios que los acompañó de noche con la columna de fuego y de día con la nube que los protegía del sol, ese Dios que mostró de muchas y distintas maneras que estaba presente con ellos, estaban dudando si realmente Dios estaba con ellos. Por lo tanto, la inmediatez puede ser peligrosa. Puede ayudarnos o puede provocar que salga de perspectiva nuestra percepción de la realidad y de lo que estamos experimentando y viendo. Inclusive puede poner en duda aspectos fundamentales de nuestra experiencia de fe y de entendimiento acerca de quién es Dios. A la comunidad de hebreos que estamos estudiando en nuestro leccionario, en nuestro libro y expositor, el asunto de la inmediatez los estaba matando. El asunto de no ver cumplidas las expectativas y las promesas, como decíamos la semana pasada, los estaba de alguna manera destruyendo. El asunto de no ver ni siquiera hacia el pasado con un sentido de optimismo y no ver hacia el futuro con sentido de optimismo, porque las señales de su alrededor no evidenciaba aquello que esperaban, estaba socavando la fe del pueblo, estaba llenando de desaliento, de desánimo y estaba poniendo en una situación precaria la fe y la confianza que el pueblo tenía en el Señor. Por lo tanto, es maravillosa la comparación que hace el autor de Hebreos con el pueblo de Israel en el desierto, porque precisamente este pueblo de Hebreos, por no estar mirando y viendo la mano de Dios actuando de la forma en que ellos esperaban, sentían el impulso de abandonar su fe, de claudicar a lo que habían creído y de abandonar la comunidad de fe y todo lo que habían hasta ese momento construido. Por lo tanto, los versículos que hemos leído en esta mañana apuntan a ayudar a esta comunidad dentro de ese sentido de inmediatez al cual estaban pendientes y estaba vacilando y estaba poniendo en peligro su fe. Ayudarlos un poco a ir recuperando ese sentido de dirección y ese sentido de certeza, que es la palabra que aparece en el libro de Hebreos precisamente para describir lo que es la fe, la certeza de saber que el Señor estaba en medio de su realidad y la certeza de poder hacer posible que saliera ese pueblo, de tener la cabeza metida dentro de eso inmediato y ayudarlos a mirar
a trascender y a ver otra realidad presente en medio de su vida de comunidad. Por lo tanto, hay tres cosas que aparecen en ese relato que quiero en esta mañana compartir con ustedes. El autor le dice a la comunidad y le habla acerca de la presencia permanente de la voz de Dios en medio de ellos y de ellas, haciendo referencia al Salmo 95, cuando dice: cuando escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando escuchen hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Y el autor de Hebreos hace referencia a esa presencia de la voz de Dios, de la palabra de Dios, que es fuente y que es guía para la vida de los creyentes, como un asunto que está presente en la vida del pueblo. En otras palabras, que Dios está hablando, que la presencia de la palabra de Dios en la figura de Cristo está presente en la vida del pueblo, y que esa voz de Dios está de alguna forma orientando, llamando, intentando guiar al pueblo en medio de ese espacio donde están sumergidos en esa debilidad de su fe. Y esa voz de Dios está presente para cruzarse en el corazón del pueblo, y para que el pueblo pueda escuchar que Dios está presente, que pueda escuchar su voz y que se pueda dejar guiar por la dirección de Dios a través de su voz presente de forma permanente en el pueblo. En otras palabras, que la comunidad pueda mantener su corazón abierto a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y que esa palabra sirva de mapa, sirva de brújula, sirva de guía a la vida del pueblo en medio de ese tiempo de espera, en medio de ese tiempo de persecución, de dolor, de sufrimiento, en medio de ese tiempo de angustia, de señales adversas. El autor recuerda que ahí está la palabra que da vida, ahí está la palabra que da dirección, ahí está la palabra que da aliento, ahí está la palabra que ilumina, ahí está la palabra que orienta. Y llama al pueblo y a la comunidad de hebreos a no endurecer su corazón a esa palabra permanente, presente sobre la vida del pueblo. Y es muy probable que este pueblo recordara y supiera y escuchara esa palabra, pero no recorría esa distancia de la mente al corazón, a la voluntad, al espíritu, y simplemente se quedaba como palabra sin cobrar carne, sin echar raíz en el corazón. ¿Y cuántas veces nosotros a través de nuestra vida conocemos o escuchamos la palabra que da vida, la palabra que orienta, la palabra que nutre, que ilumina, y se queda como un asunto de nuestros oídos, como un asunto de la mente, y no recorre ese camino hacia el corazón y hacia la voluntad? Y en esa palabra tenía esperanza el autor de Hebreos, que la comunidad recuperara valor y fuerza para continuar creyendo y sabiendo que el Señor estaba con ellos. Pero no solamente es la palabra y la voz de Dios que llama, que se hace presente en el hoy de la comunidad y de la vida de ellos, para orientarles y para guiarles de la misma forma en que lo hizo y lo quiso hacer con el pueblo de Dios en el desierto, sino que el autor apunta a la importancia de la vida en comunidad, a la importancia que tiene la vida de otros y de otras en la recuperación del aliento, del ánimo, de la dirección y el sentido de fe en la vida. Y por eso anima en ese texto bíblico, diciéndole a la comunidad: exhórtense unos a otros, anímense unos a otros, fortalezcanse unos a otros, ayúdense unos a otros, de tal forma que pueda usted y pueda la comunidad servir de vehículo de aliento para las demás personas. No hay cosa más extraordinaria, hermanos y hermanas, que nosotros poder sentir el apoyo y la solidaridad de la comunidad en medio de esos momentos vacilantes de la vida,
en medio de esos momentos de duda y de fragilidad de nuestra fe. No hay cosa más extraordinaria que recibir una palabra de afirmación, una palabra de estímulo, una palabra de esfuerzo, de aliento de parte de otras personas que son parte de esa experiencia de comunidad. Yo veía durante el saludo fraternal de la paz cómo alguna gente con tanto sentido de amor profundo se abrazan, ¿verdad? Y se afirman en ese abrazo. Qué bien nos hace ese abrazo, qué bien nos hace ese saludo, qué bien nos hace esa presencia de otros y de otras en nuestra vida. Qué bien nos hace estar en la casa de Dios y saber que todos y todas estamos en medio de experiencias de luchas, de incertidumbre, de enfermedad, de problemas, de situaciones, pero aquí nos sentimos de alguna manera no solamente abrazados y acompañados por la palabra y por la voz de Dios permanente, sino acompañados y apoyados por nuestros hermanos y hermanas, por nuestra comunidad de fe, por la gente que sentimos que nos transmite esa gracia, esa presencia y ese amor de Cristo. Qué valioso, hermanos y hermanas, es sentirnos afirmados por la comunidad de fe. Pero lo cierto es que no todo siempre ocurre de esa manera y que hay momentos en la vida de comunidad donde más que alentar a otros, desalentamos a otros. Más que apoyar a otros, lo que hacemos muchas veces es hundirlos más, en ocasiones con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Este lugar debe ser un lugar donde se sienta y se respire el amor del Señor. Debe ser un lugar donde se afirme, como diría don Joaquín Vargas, ese asunto del amor fraternal de Dios y de Cristo en medio de nosotros. Nunca se me olvida la intervención de un hermano muy querido en la iglesia de Buenavista, en medio de un momento un poco agrio, cuando era parte de los jóvenes de la iglesia, en una actividad que realizamos en un sentido así de creatividad y de expresión en medio de la iglesia. La actividad no le supo muy bien a algunos hermanos y hermanas de la iglesia y decidieron levantar una protesta en contra de lo que habíamos hecho un grupo de jóvenes un domingo por la mañana al cerrar el culto junto con el pastor de la iglesia. La voz se corrió de esa opinión negativa de lo que habíamos hecho y había muchos y muchas de los jóvenes que estábamos muy dolidos y sentidos porque era nuestra iglesia, porque era la gente que nosotros sentíamos que nos identificábamos con ellos y ellas y estábamos atribulados y entristecidos por lo que había ocurrido. Nunca se me olvida la llamada de un anciano de la iglesia, que su nombre es Felo Rivera, un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre del Señor, que todavía es anciano de la iglesia. Me llamó por teléfono para preguntarme simplemente cómo yo estaba, cómo me sentía con aquello que había pasado, y para decirme, en otras palabras, que son experiencias que se viven en la vida, que hay diferencias de opiniones, pero que él quería que yo supiera lo importante que era yo para la iglesia y para él, y que yo supiera que tenía siempre el respaldo y el apoyo de él y de la iglesia. Eso fue como un bálsamo de salud y de vida sobre mí. Sentir ese ánimo y esa exhortación de parte de él para levantar la fe, para levantar el ánimo y para darme fuerzas para continuar caminando, fue toda una bendición para mi vida en aquel momento. Y eso debe ser la iglesia, lugar donde nos animemos unos a otros, donde nos alentemos unos a otros, porque en esa experiencia también se recupera la fe, en esa experiencia también se fortalece el espíritu, en esa experiencia también sentimos que recuperamos aquello que de alguna manera la vida y sus circunstancias nos ha ido desgastando al interior de nuestro ser. Y es importante que usted se sienta que usted es parte de esa fuerza de ánimo y de estímulo hacia los demás, y que vivamos el amor, que practiquemos la solidaridad y que seamos fuente de bendición para otros y para otras. Y lo tercero que dice la carta y la lectura que hemos leído es
que en esta experiencia, recuérdese que Hebreos no le está hablando a gente que no conoce o a gente que no ha estado ligado a la fe cristiana, sino le está hablando a aquellos que se han hecho creyentes y que forman parte de la comunidad de fe, y que ellos eran los que estaban en un proceso de desaliento y de desánimo por lo que estaban viviendo. Lo otro que hace es que les recuerda que el asunto de la fe no es un asunto que está vinculado a un positivismo de eso fofo, hueco y vacío. Que el asunto de la fe no es un asunto que está vinculado a los golpes de suerte y a ver si es verdad que esto va a salir o no va a salir, y a ver si es verdad que vamos a poder echar para adelante, no vamos a poder echar para adelante. Les recuerda a esta comunidad que de esa experiencia de fe están participando de Cristo mismo. En otras palabras, que Cristo es el fundamento de esa experiencia de fe, que Cristo es piedra angular en esa experiencia de vida, que Cristo es fundamental en aquello que ellos están viviendo y en lo cual han creído. En otras palabras, que esta fe a la cual el autor les está llamando a recuperar y a vivir tiene sustancia, tiene fundamento, y tiene fundamento sólido. Y es importante, hermanos y hermanas, que nosotros recordemos que la fe que nosotros profesamos y vivimos, que confesamos y que alimentamos en este lugar, tiene sustancia y tiene fundamento. Nosotros no estamos aquí pensando en los golpes de suerte de la vida. Nosotros estamos aquí creyendo y sabiendo que el Señor está con nosotros, afirmando que su presencia nos sostiene, afirmando que su presencia nos ilumina y afirmando que en Él no solamente está Él presente en el presente, por más angustioso, por más desabrido que podamos sentirlo, sino que el Señor también nos da proyección y sentido de esperanza hacia el futuro. Y saber que el Dios que está con nosotros es el mismo que estará también con nosotros. Si en la década de los 30, los hermanos y hermanas que experimentaron tuberculosis, que estaban sin trabajo, azotados por el hambre, por el dolor, por la angustia, si esos hermanos y hermanas hubiesen pensado que a lo mejor las cosas irían en otra dirección, si hubiesen estado esperando un golpe de suerte que transformara la realidad en que estaban viviendo, o si simplemente hubiesen entendido un sentido de positivismo y decir, bueno, esto se va a mejorar en algún momento, quizás la historia de la iglesia fuese sido otra. Pero aquellos hermanos y hermanas creyeron en el Señor, afirmaron su fe en Cristo como fundamento de esa experiencia, y en medio de ese tiempo incierto pudieron levantarse, pudieron proyectar con esperanza la obra del Señor y su vida, y pudieron afirmar uno de los momentos más gloriosos de la vida de la iglesia. Y hablo de esta iglesia, Discípulos de Cristo en Puerto Rico, ese tiempo del avivamiento y ese tiempo posterior, tiempo de crecimiento, de florecimiento, de ciertamente ver cómo el Señor y su Espíritu estaba sobre la iglesia. Por lo tanto, esta fe nuestra es una fe con sentido de trascendencia, una fe que nos ayuda a superar lo inmediato, que nos ayuda a poner nuestra mirada también en el más allá, en la certeza del tiempo en la que Cristo está presente y garantiza su presencia, su apoyo, su ayuda y su acompañamiento en medio de nuestra vida. Y necesitamos, como la comunidad de Hebreos, recuperar ese sentido de fe, ese sentido de trascendencia, de afirmación de ese Dios presente en lo inmediato y proyectándonos con esperanza hacia el porvenir. Podamos nosotros, hermanos y hermanas, superar también la inmediatez. Podamos nosotros confiar en aquellas palabras que Jesús en el Evangelio compartió a los discípulos, cuando les decía: ¿por qué se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir? En otras palabras, ¿por qué se preocupan de lo inmediato?
No saben ustedes si les habla de las aves del cielo, de las flores del campo, y cómo Dios de alguna manera siempre se encarga de proveer y de acompañar hacia lo inmediato. Y les recuerda a Jesús diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es eso? Eso es lo amplio, eso es lo que trasciende, eso es lo grande, ese es el proyecto en el cual nosotros estamos metidos, que viene desde el pasado, que toca el presente, los traspasa y va hacia el porvenir. Pongan su mirada en lo amplio, pongan su mirada en el horizonte por delante, donde está Dios, y sepan que de los asuntos del camino, asunto de lo inmediato, Dios también se encargará. Y no solamente se encargará, sino que nos llevará con sentido de esperanza hacia el futuro y hacia el porvenir. Permita el Señor que nosotros como su pueblo y su comunidad podamos creer en ese Dios que sacó el pueblo de Egipto con mano poderosa, en ese Dios que pasó el pueblo a través del Mar Rojo, caminando sobre tierra seca, y los puso al otro lado completamente seguros y en salud. Ese Dios que acompañó al pueblo a través del desierto, haciendo provisión de agua y de alimento, de sombra y de calor. Ese Dios que ha mostrado a través de la historia su presencia y su fidelidad. Ese Dios que en Cristo nos ha traído la palabra que da vida y que da esperanza. Permita el Señor que podamos reafirmar nuestra fe en ese Dios, sabiendo que ese Dios en nosotros nos ayuda a trascender la inmediatez, que no solamente hará posible que podamos finalmente tener la botella de agua que Isabela tanto anheló y por la que lloró, sino que juntamente con eso nos dará la vida, nos dará la esperanza, nos dará la victoria, nos guiará y nos iluminará hacia tiempos y momentos nuevos. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe.